Proyecto Puente, periodismo diferente, por Stereo 100. Montes. Ya está aquí José Larrinaga, él es ex vocero de la Procuraduría de Justicia, colaborador de Proyecto Puente en materia de seguridad. ¿Cómo estás, Pepe? Buenos días. Muy buenos días, Luis Alberto, muy buenos días al auditorio, excelente inicio de semana. Gracias. ¿Te parece? Hacemos un recorrido con esto que está, vamos a entender, aquí les damos un periodismo de análisis. Cae el presunto operador del Chapo Guzmán, Alfredo, ¿qué se llama? Es José Alfredo Salazar. Para que me hagas en análisis qué significa, qué te parece, pero esto se desprende de lo que ha venido pasando desde, mataron a 8 sonorenses allá en Nuevo León, cuatro secuestradores, 4 los detienen, 4 los mataron, mataban a zetas, y ahora otra noticia de que cae el presunto operador del narcotraficante más buscado del mundo, el Chapo Guzmán, en Sonora. Uy, ¿se desatará la violencia? Preguntamos. Es el presunto asesinato de Nepomuceno Moreno. ¿De acuerdo usted, el activista que pedía justicia por su hijo, porque era una persona que había sido procesada, pero pues a su hijo lo desaparecieron? Y dijeron, no importa que me maten, pero estoy pidiendo justicia por mi hijo. Y lo mataron. Escuchemos a Nepomuceno Moreno. Tengo a Javier Esquivel, también de Proceso, desde Washington, que nos decía que el Chapo es el aliado del desierto en Sonora, de Proceso. Jorge Domene, vocero de Seguridad de Nuevo León. Bueno, primero Nepomuceno Moreno. Esto decía Proyecto Puente. He gritado mucho y les grité mucho y me dijeron que me calmara, que le bajara nada más. ¿Y no tiene miedo usted entonces? Pues no tengo miedo porque es lo normal. Y ahorita sé que no puedes vivir, tienes un hijo perdido, es una cosa que no se lo deseo a nadie. No te levantas, despiertas, no puedes vivir. ¿Cómo vas a dejar un hijo abandonado? Tienes que buscarlo y tienes que buscarlo. Yo le digo, yo asumo mi responsabilidad, si me llegan a matar, que me maten, pero yo no voy a dejar de luchar. Y se lo voy a gritar y estoy llegando donde he podido llegar y he avanzado mucho. Yo a ellos los compadezco de todo, pero yo los apoyo en lo que puedo, pero yo soy el que estoy dando la cara por todos ellos. Y ni modo, o sea, que ya les digo, si el crimen o la autoridad me quieren matar, que me maten, yo no voy a dejar de pelear. ¿Usted está tranquilo? Yo estoy tranquilo, con mi alma estoy tranquilo y estoy tranquilo con mi hijo porque no lo he dejado abandonado. Bien, y para comenzar el análisis con José Larrinaga, ¿qué te parece si escuchamos a Jesús Esquivel, quien desde un análisis desde Washington, José nos decía que Sonora el desierto de Sonora era aliado de Chapo Guzmán? Y ya vamos contigo para ver quién es a quien detuvieron como principal operador de Chapo Guzmán aquí en Sonora y los efectos que puede tener. Escuchemos a Jesús Esquivel de Proceso desde Washington. Por esta región de la frontera México-Estados Unidos entra la gran mayoría de la marihuana que se consume en Estados Unidos procedente de nuestro país, y es que las mismas autoridades de ambos países aceptan que esa es la zona más porosa de la región limítrofe entre los dos países, y sobre todo porque hay regiones en el desierto en donde no existe ni la vigilancia del gobierno mexicano ni la de Estados Unidos, precisamente por las dificultades que ofrece el terreno desértico. Además, la patrulla fronteriza y agentes federales de Estados Unidos aceptan que ni la tecnología más avanzada que ellos han instalado del lado del sur de Estados Unidos ha servido para poder detectar todo el trasiego de marihuana, sobre todo, aunque también hay de heroína y metanfetaminas, que entra por esa región a la Unión Americana. La violencia te la explican de muchas maneras, ¿no? Que es precisamente la pelea de los grupos criminales por el control de la plaza, por apoderarse de algún corredor para pasar narcóticos, y también por la presencia de las fuerzas de seguridad de México que Felipe Calderón ha enviado a combatir al crimen organizado. ¿Cómo se puede comprobar eso? Hay que recorrer la frontera, esa zona del desierto, y te darás cuenta que no existe vigilancia de ningún lado de la frontera, a diferencia de otros puntos en el norte de nuestro país, en donde sí encuentras tanto presencia del ejército como de policías federales, del lado mexicano, y del lado de Estados Unidos, pues agentes de la patrulla fronteriza, de aduanas, de la DEA, del FBI, de los marshals federales. Y en esa zona del desierto rara vez llegas a encontrar algo. Yo hice un recorrido en los cuales pasaron más de 15 kilómetros y no encontré a nadie, tanto de ida como de venida. De marihuana, Sonora es la principal puerta de entrada a los Estados Unidos.
Qué fuerte, la verdad, la información de marihuana es Sonora la principal puerta de entrada, es decir, y ahora vaya el desierto o vaya de Sonora el principal aliado del Chapo Guzmán. ¿Y qué repercusión tiene esta información donde el ejército reporta que personal militar detuvo a Jesús Alfredo Salazar Ramírez, alias el Muñeco o el Pelo, señalado como uno de los lugartenientes más importantes de Joaquín el Chapo Guzmán y asesino del activista Nepomuceno Moreno? Aquí en Sonora, José Larrinaga, híjola, si alguien tiene información y está documentado de este tema y quien llevó mucho estos casos en la Procuraduría es José Larrinaga, colaborador de seguridad del Proyecto Puente. ¿Cómo ves esto? ¿Quién es el que detuvieron? Bueno, mira, José Alfredo Salazar es un operador del cártel precisamente del Chapo Guzmán en el sur del estado, principalmente lo que es Navojoa y Ciudad Obregón. Y la zona serrana, parte de la zona serrana, de tener el control de la siembra de marihuana en toda la zona serrana de Álamos hacia arriba. ¿Quién es José Alfredo? Es el hijo de don Adán Salazar. Don Adán Salazar fue un creador de un grupo muy numeroso de elementos de sus hijos, incluso no sé si recuerdes, ellos estaban aliados con el grupo del crimen organizado denominado Los Números, que se fueron acabando entre ellos. Entre ellos surgió, después de esta reunión que se tenían para la siembra y el trasiego de drogas en los Estados Unidos, hubo una separación de este grupo, del grupo de don Adán Salazar, que ya está detenido, por cierto, en México. ¿Adán Salazar ya está detenido? Así es, don Adán es el papá de Alfredo Salazar. Y esta alianza Adán que tenía Salazar, con los números... nomás para antes de continuar, ¿quién es Adán Salazar de allá del sur? Mira, don Adán Salazar es una persona que llegó a la ciudad de Navojoa, y junto con su familia se trasladó hacia la zona de Álamos, San Bernardo, toda esa área de la zona serrana, y junto con los del grupo delictivo de los Números, que así se hacían llamar, crearon un gran imperio de siembra y cosecha de droga que trasladaban hacia los Estados Unidos. Don Adán, sus hijos empezaron a tener esas rencillas con ese grupo antagónico, y empezaron, no sé si recuerdes, durante los últimos 10 años empezaron aquella guerra entre estos dos grupos, los Números y los de don Adán Salazar, y se empezaron a matar entre ellos. Después de esta situación que te comento, ellos se van hacia otras zonas del norte del estado, Agua Prieta, Cananea, se asocian con otras organizaciones criminales. O sea, era uno de los principales capos entonces de narcotráfico. Así es el principal operador. El principal operador. Así es, de la siembra y cosecha de droga en toda la zona serrana del sur del estado. Okay. Y don Adán, pues obviamente, después de todo este gran imperio de droga que logra cosechar, es detenido hace pocos años en la Ciudad de México, creo que hace 1 o 2 años fue detenido, se encuentra preso, y el operador de ese grupo, que ya estaba casi eliminado, se alía con el Chapo Guzmán, y es José Alfredo quien encabeza a este grupo delictivo. Okay. Una cosa muy importante es de que por la lucha por el control en el sur del estado, principalmente con los miembros del cártel de los Beltrán, empieza a haber una serie de ejecuciones, lo que es Ciudad Obregón, Navojoa. De hecho, muchas de las ejecuciones que han estado ocurriendo en Ciudad Obregón y Navojoa son atribuidas precisamente a José Alfredo. A José Alfredo, es decir, bueno, él es el perfil. ¿Qué podría venir o qué viene, José Larrinaga, ex vocero de seguridad, con la detención de un gran capo como es o un tamaño, un pez grande, como se le puede decir, pez gordo? Siempre cuando los rasgos o el comportamiento del narcotráfico, cuando detienen a un líder de esta magnitud, siempre se desata una ola de violencia. ¿Qué puede venir en este caso? Así es, aquí las autoridades deberán poner una atención muy importante, muy atinada en esa zona del sur del estado de Sonora, sobre todo en Ciudad Obregón, Navojoa, debido a que precisamente como lo señalas, la detención de un líder siempre viene ligado a una serie de ejecuciones por la lucha por el territorio. Es decir, Alfredo Salazar, él tenía muy dominada toda la zona sur del estado de Sonora, principalmente la zona serrana, por lo que era la siembra y la cosecha de drogas. Es uno de los principales puntos del estado de Sonora, ¿no? Donde se produce marihuana principalmente. Obviamente ligado a otras drogas como cocaína, heroína y todo este tipo de drogas, ¿no? Pero sí está muy bien identificado que varias de las ejecuciones que se
han registrado en el sur del estado, principalmente, como te comento, Navajo y Ciudad Obregón, son atribuidas a José Alfredo Salazar. Y sobre todo, esta situación debe de poner en alerta a las autoridades de la Procuraduría de Justicia, incluso de las federales, para poner una mayor atención y evitar que se registre una ola de violencia que por sí en estos momentos es grave. Entonces, el principal afectado, donde la zona más vulnerable que queda en esto es Ciudad Obregón, ¿me queda Así claro? es, porque la operación de Alfredo Salazar era en el sur del estado. Y es donde ha flagelado la violencia, donde ha caído, más se ha agudizado en este año. Exactamente, de hecho, en las últimas detenciones de presuntos sicarios, sobre todo jóvenes, que andaban haciendo de las suyas ahí en Ciudad Obregón, ellos señalaban que pertenecían al grupo de Alfredo Salazar. De Alfredo Salazar. Así es. Lo que dice, los últimos, los que... Así es, en los últimos detenciones. Oye, y ayer precisamente la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José, ubica a la Sedena como parte de las dependencias que está cometiendo más violaciones a los derechos humanos en Sonora, en el sur. Es decir, bueno, aquí en la denuncias. Comisión Estatal, no, hombre, ni por enterada, le toca a la estatal, a la nacional, y no sabemos, como siempre digo, un ariete aquí aliado del gobierno del estado, pregunto. Digo, ¿por qué no quisieron aquí, a enfrentar esa situación? Nosotros los consultamos y nada. Pues es lo que dejan entrever, ¿no? Es lo que dejan entrever, porque en realidad, ciertamente, públicamente, en los periódicos, principalmente del sur del estado, se han estado señalando mucho las arbitrariedades con las que han estado utilizando los miembros del ejército, que se meten a las casas sin orden de cateo, detienen a diestra y siniestra, incluso menores de edad, y después los sueltan, ¿no? Pero sí han estado cometiendo una serie de excesos, violaciones, excesos en la fuerza. ¿Tú crees que, porque yo criticaba cómo era posible, José, que en el año pasado anunciaron con bombo y platillo la llegada de 800 militares a Cajeme? ¿Pero dónde quedaron? ¿Me mande? ¿Pero dónde están? No, y digo yo, pues bueno, a ver, pero ¿por qué te estás quemando el último cartucho? Digo, en la escalera de seguridad o en la línea de seguridad, José, en lugar de, tienes estatales, tienes municipales, después del ejército, ¿qué sigue? Cascos azules de la ONU. Mira, lo que pasó en el Ciudad Obregón, en la ocasión aquella que incluso sacaron unas fotografías en los periódicos del sur del estado en donde se veía el convoy de unidades del ejército y de la Policía Federal, más de 500 elementos que llegaban a reforzar la vigilancia para blindar Ciudad Obregón ante la serie, al alto índice de ejecuciones que se estaban presentando. Precisamente la investigación ya venía en contra de Alfredo Salazar, porque era el operador principal de toda esa zona. Y ¿qué es lo que pasó? Estuvieron 1 o 2 días y después ya no se volvieron a ver. Ya no hubo los convoy de vigilancia que venían realizando los elementos de la Policía Federal y del Ejército Mexicano. Ya no, e incluso se manejó en un tiempo que fue también muy público y que fue criticado, por cierto, cuando elementos del Ejército se coordinaron con elementos de las policías estatales, y cuando vieron a los elementos de las policías del Ejército en las unidades de la Policía Estatal, pues obviamente fueron criticados por la ciudadanía, ¿no? Y desaparecieron también. Estuvieron 3, 4, 5 días, cuando mucho. ¿Y se fueron? Y se fueron, o sea, cometieron excesos, hicieron lo que tenían que hacer y se fueron. Además, yo te lo comento esto, Luis Alberto, dentro de todas esas actividades que han estado realizando las autoridades, en realidad los retenes no son garantía de seguridad para la población. Un delincuente no te va a pasar por un retén de vigilancia. Hay que hacer cosas más efectivas. Hay que hacer operativos más efectivos con otra estrategia para poder evitar que se sigan registrando los homicidios en el sur del estado. Pero sí viene, o se vislumbra, o yo lo vislumbro, de que sí vienen momentos difíciles, y las autoridades deberán poner mucha mayor atención en toda esa zona, porque al caer un líder, obviamente lleva sus consecuencias. Obvio, plenamente, eso es la verdad. Está aquí en China, dice Guillermo González, que está escuchando. Pregúntale a Pepe su opinión sobre el que Carlos Navarro diera detalles de la investigación no concluida de Castro Luque. Creo que sí, y nosotros cuando estuvimos allá al frente de la vocería en la Procuraduría, evitamos siempre dar información sobre el avance que tenían los averiguaciones previas de los diferentes hechos delictivos. Fuimos criticados por ello. Exacto. Pero tú eres testigo, tú muchas veces me entrevistaste, hasta nos peleábamos, exactamente, pero yo manejaba solamente la información técnica y tú eres testigo de eso. Sí, no, confirmada. Aunque mira, hay que decirlo, Guillermo González, colega, yo lo puedo decir, Carlos Navarro también aprendió pronto la lección. La primera vez lo hizo, pero ya ahorita a Carlos Navarro no le sacas nada. No es conveniente. No, pero ya no le sacas nada. Digo, aprendió. Al procurador se
se ha vuelto muy responsable, no le sacas nada. Digo, es una curva de aprendizaje todos tenemos errores, nosotros también. Pero el procurador le dice, hoy no tengo, hasta que tenga amarrado te lo digo, punto. Así es. En un principio, la falta de experiencia, sobre todo, pues, Obvio, su juventud claro, al frente de una corporación tan importante, que es la de la seguridad. Sí, obviamente, le ganó un poco el protagonismo y todo este tipo de situaciones, pero sí, en realidad ahorita es No, ahorita ya difícil. se contiene, sí, ahorita Así es es, prudente. y es prudente para dar su declaración. Sí, no, digo, como debe ser, digo, finalmente se aprendió porque también se utilizó, pero bueno. José Larrinaga, un placer como siempre, gracias por esta información. Muy Proyecto Puente, periodismo diferente por Stereo 100.